Hola a todos, a todas, mi nombre es Julián, yo soy escritor, comencé mi carrera ya el año pasado, o sea que es una corta carrera, me lo he tomado muy en serio, entonces he decidido de alguna manera entregarle todos mis días a la literatura y trabajando día a día. Soy librero, papá de Margarita y he recibido de la carrera de letras ahí en ICES. Bien, sobre los textos que teníamos o sea, que tenía que elegir para la formación para mi formación, mi propia formación de escritor, eh, que bueno, que yo lo diferencio porque no tiene que ver tanto con los gustos personales o aquellos libros que marcaron realmente mi infancia, mi adolescencia, ¿no? Porque si no, de ahí yo tendría que hablar de Abelardo Castillo, del mismísimo Borges, eh, de Di Benedetto, ni hablar de Cortázar, de los que ya podríamos considerar como clásicos. Ahora bien, los textos o las obras y autores y autoras que han marcado de alguna manera mi corta carrera como escritor, que empezó, como dije, el año pasado, son en primer lugar un italiano. Tengo acá el libro de Antonio Tabucci, que es Sostiene Pereira. Tanto este libro como los libros que voy a mostrar ahora son todos libros que en sí lo que es el argumento o la trama principal del texto no es tan importante como sí la estructura narrativa que se construye o que se representa o se refleja, ¿sí? En cada uno de estos libros. Sostiene Pereira es un periodista portugués, ¿sí? Que a sus espaldas, por así decirlo, eh, está sucediendo el franquismo en España. Entonces, él trabaja en un diario donde, bueno, no, este diario no quiere tener ningún tipo de problemas políticos con España. Entonces, hay como una especie de manto ahí, de velo, que Pereira va a ir de alguna manera corriendo, ¿sí? En cuanto a la estructura, justamente es una suposición de lo que justamente Pereira hace. O sea, sostiene Pereira que lo que sucedió es tal o cual cosa. Así que bueno, es el primer libro. El segundo libro que quiero mostrar o que quiero por ahí recomendar es un libro que yo la verdad que llegué a este autor por la problemática que tuvo con Kodama y con el Aleph engordado, sí, más precisamente con este plagio que le hace al Aleph de Borges, y es ¿Qué hacer? De Pablo Cartagian. Bueno, esto en realidad es si la palabra o si el contexto me lo permite, es un delirio literario, muy aeriano, por cierto, en donde se pueden encontrar, donde ahí tenemos dos profesores de filosofía que básicamente lo que están haciendo es responder preguntas muy interesantes de parte de sus alumnos y de sus alumnas, y a partir de esas preguntas trasladarse o transportarse a distintos escenarios, ya sea un barco, una isla o una guerra civil, por ejemplo. También volvemos a lo mismo, Pablo Cartagian lo que hace es justamente un laburo que tiene que ver con un ejercicio de escritura. Todos estos textos para mí componen un ejercicio de escritura. Ya lo había dicho Ricardo Piglia, ¿no? Que esta idea de buscar, de leer de otra manera y no de una manera tanto como el placer ya a esta altura, sino tratando de ser lo más críticas posibles a la hora de la construcción narrativa, que en el fondo es lo que a mí particularmente me interesa. Después, un clásico, si se quiere, ya a esta altura de la literatura catalana, o sea, española, es Enrique Vilas Matas con Bartleby y compañía. ¿Sí? Esto en realidad son una serie de autores que han quedado en el olvido, son autores del no, como dice Enrique Vilas Matas, son autores que han quedado en el olvido luego de escribir uno o dos textos que lo ha catapultado hacia a la cumbre de la literatura universal. Entonces, bueno, desde Rimbaud, por ejemplo, hasta Rulfo, que es nuestro caso latinoamericano, aquellos escritores que bueno, escriben uno o dos textos y después ya no van a poder seguir escribiendo a lo largo por X causa. Rulfo, por ejemplo, es porque se murió el tío Celerino, ¿no? Que era el que le contaba las historias.
Bueno, así como la muerte o las anécdotas del tío Celerino, hay otros tipos de anécdotas que podemos encontrar en este libro. Es un personaje principal que se encarga de buscar, ¿sí? Y de rastrear en la literatura universal este tipo de autores y de autoras que, repito, habiendo publicado un texto o dos que los catapultó a la fama, ya no van a tener más, digamos, más representación en la escena literaria, ¿no? Después, un autor también argentino, en este caso, si se quiere vivo, bueno, Cartagena está vivo, que es Hernán Roncino. Yo no suelo hacer este tipo de comparaciones, de hecho me parecen así como muy odiosas, pero a mí me parece que Hernán Roncino es, sin lugar a dudas, para mí, ¿no? Es el futuro de la literatura argentina, ¿no? Me parece que, sobre todo es una especie de trilogía, ¿no? Que está La Descomposición, Glaxo y Lumbre, son 3 libros que suceden en pueblo. Esta idea de regresar al pueblo, en este caso a una ciudad que es Chivilcoy, no sé, el personaje que se va a Capital Federal y que después tiene que retomar por X causa a su pueblo natal. En este caso, el personaje que vuelve porque fallece Pajarito Lernoux. Pajarito Lernoux es un personaje que va a atravesar casi toda la obra de Hernán Roncino, porque de hecho en otro texto que tiene que es muy conocido, que es uno de los últimos, si no el último, que se llama Cameron, también de Roncino, podemos ver que Pajarito Lernoux aparece, ¿sí? Es como un personaje muy recurrente para Hernán Roncino, un personaje que siempre está y que tiene diferentes caras, diferentes características, cumple diferentes roles en todas las obras que hasta ahora ha escrito Hernán Roncino. Esto, ¿por qué digo que es el futuro? Porque me hace, de alguna manera, hay una relación con Tomatis de Juan José Saer. Entonces, me parece que en Hernán Roncino podemos encontrar, o por lo menos yo encontré, este ejercicio de evocar nuevamente a la figura y a la manera de narrar con subordinadas, por ejemplo, de Juan José Saer. Sí, así que también súper recomendable, es Lumbre de Hernán Roncino. Y finalmente, hubiese querido realmente tener 2666, que es mi texto preferido del gran escritor chileno Roberto Bolaños, pero tengo Los Detectives Salvajes. Sin duda, nuestra rayuela, ¿no? Esta es nuestra rayuela de nuestra generación. Sin dudas, Roberto Bolaño para mí representa el mejor, y si no el mayor, escritor de lengua habla hispana de todos los tiempos. Acá también podemos pensar que hay un fanatismo de mi parte, lo cual es concreto. Pero ese fanatismo del cual estoy muy orgulloso busca sus fuentes, sus sustentos en genialidades como 2666 o Los Detectives Salvajes, que aquí es el que le estoy mostrando y estoy recomendando. 2 personajes, Arturo Velano, que se puede pensar que es el alter ego de Bolaño, y Ulises Lima, que podemos pensar que es Santiago, ¿sí? Mario Santiago, que es otro escritor, otro poeta de México que acompañó a Bolaño para crear el movimiento infrarrealista, ¿no? De allá de México. Bueno, ellos dos salen a la carretera, se puede pensar que es una novela de carretera, a buscar a Cesárea Tinajero, que es un exponente de un movimiento literario al cual ellos no sé, se sienten representados con ese movimiento. Entonces salen por México a buscarlo. Y bueno, y allí suceden distintas cosas que por eso te recomiendo leerlas. Pero de todos estos textos voy a elegir, obviamente por fanatismo, como lo dije antes, elegí para leer un fragmento de Los Detectives Salvajes, que también es el capítulo número 23, que es Iñaki Echavarne, que bueno, él va a comentar, va a contar algo, porque también este texto está formado a través de varias citas de varios escritores que han conocido a Cesárea, o que han conocido, o que de alguna manera Bolaño los trae para charlar y para comentar un poco sobre la concepción de la literatura y la composición narrativa de la misma.
Iñaki Echavarne, Bar Giardineto, calle Granada del Penedés, Barcelona, julio de 1994. Durante un tiempo, la crítica acompaña la obra. Luego la crítica se desvanece y son los lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto. Luego los lectores mueren uno por uno y la obra sigue sola, aunque otra crítica y otros lectores poco a poco vayan acompañándose a su singladura. Luego la crítica muere otra vez y los lectores mueren otra vez, y sobre esa huella de huesos sigue la obra su viaje hacia la soledad. Acercarse a ella, navegar a su estela, es señal inequívoca de muerte segura. Pero otra crítica y otros lectores se le acercan incansables e implacables, y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente la obra viaja irremediablemente sola en la inmensidad, y un día la obra muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el Sol y la Tierra, el sistema solar y la galaxia, y la más recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como comedia acaba como tragedia. Bien, entonces estos serían los cinco textos o libros que yo elegí, o que de alguna manera marcaron o que marcan, que marcan mi escueta carrera como escritor, ¿no? Y sí, yo vuelvo a ellos constantemente, y sobre todo vuelvo por las influencias que puedo llegar inconscientemente a recibir. Así que bueno, esto es todo por ahora. Insisto con esta idea. Bien, y actualmente yo estoy terminando ya la corrección de una pequeña novela cuyo título es Pequeño Tratado sobre la Posteridad. Justamente este trabajo sobre la literatura como escalera hacia lo eterno, digamos. Querer ser eterno a través de un texto o de una obra. Bien, tengo también, ya que estamos charlando ahí con una editorial de Rosario, pero todo es muy a paso lento, sobre una antología de cuentos callampistas, el callampismo, un movimiento chileno de los años 90. Así que bueno, por ahora trabajando en eso firme. Escribo y trabajo en la escritura todos los días, y bien, y voy a compartir un texto que tengo acá que se llama Nieve. Lucero no tiene por qué saber que el inodoro de su baño fue elegido en Fünsterberg por el mismísimo Derek Schwab, dueño original de las tierras en general y de la casona en particular que cuida, conserva y al parecer está destinado a permanecer. No tiene por qué saber que el inodoro, cuya característica principal es la bandeja en donde las heces caen para ser removidas por la fuerza del agua que, como cascada, arrasa con lo digerido previamente y expulsado, como desecho humano, posteriormente hacia el agujero ubicado específicamente delante de la bandeja, representa para Zizek la ideología alemana. No tiene por qué saber que el filósofo esloveno argumenta su teoría justamente en esa bandeja, puesto que el excremento, al quedar allí, uno puede observarlo, olerlo, sacar sus conclusiones sobre la alimentación y hasta corroborar el estado de salud de su aparato digestivo. Lucero no tiene por qué saber que a raíz del inodoro alemán, elegido en Fünsterberg por el mismísimo Derek Schwab, Zizek lo englobaría como un germano hecho y derecho, políticamente conservador, de alma poética y repleto de pensamientos contemplativos. ¿El frío o el mate o la sopa? Contempla Lucero su excremento blando. Afuera las nubes grisáceas que aparentaban una simple lluvia invernal comienzan a moverse al compás de la brisa aparentemente imperceptible. Como un vals, o mejor, como una pareja de viejos, las nubes se mecen hasta soltar pequeñas gotas que el frío atmosférico convierte en agua-nieve, solo por instantes, nada más que por instantes, y caen por un peso propio, convirtiéndose en copos tímidos y persistentes, todo a espaldas de Lucero, que golpea en vano un tronco que cruje en la hoguera. Es el ulular de la ventana lo que lo extrae de su ensoñación, o la lucha por partir en dos el tronco.
Camina hacia la ventana y descubre lo que será noticia. Lo que será en primer lugar un milagro y en segundo lugar un dolor de cabeza para los agricultores que verán arruinadas sus cosechas y por ende reducidos sus ingresos. Lucero humedece el vidrio con el calor de su aliento y luego lo seca con la cortina. Blanco, blanco y marrón, barro, agua, hielo. No encuentra palabras para describir lo que observa porque no tiene por qué saber que lo que ve después de la ventana es la nieve. No tiene por qué saber que existe en su lenguaje la definición por negación. Blanco, leche, agua, hielo, barro, blanco. Es como el hielo pero no es hielo. Tiene el color de la leche pero no es leche. Es como lluvia pero está congelada. Es como el hielo pero blando. Es como el helado de limón pero no lo es. Tampoco sabe Lucero que mientras ejercita su definición por negación, otro pensamiento invadirá su cuerpo y entonces al fin comienza a creer en los milagros. Blanco, blanco, blanco. Sale decidido, junta aquello que no conoce en un recipiente y decide conservarlo en el congelador. Quizá su nieto algún día decida visitarlo.